Día Nacional del Proletariado Minero, 5 de diciembre. En este día, 5 de diciembre, Día del Proletariado Minero, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, FNTMMSP, eleva su histórica voz, en primer lugar, en conmemoración a todos los compañeros de la clase obrera y trabajadora que lucharon y entregaron su vida por la causa del proletariado minero. Asimismo, permanece el ejemplo de nuestro mártir, Saúl Cantoral, cuyo legado de lucha y sacrificio nos guía en rumbo del pueblo trabajador. Hoy y eternamente, reafirmamos nuestra identidad como proletariado minero y la determinación de nuestros intereses de clase por seguir en la construcción de una soberana y próspera nuestra nación peruana. La minería, motor de la economía peruana, ha sido históricamente un sector de mayor explotación y acumulación de capitales y ganancias para los imperialistas, y a la vez, de explotación y desigualdad contra los trabajadores mineros, hombres y mujeres que, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible el desarrollo de nuestro país. Desde las profundidades de la tierra, extraen los recursos que impulsan nuestra economía y construyen nuestro futuro. La organización y lucha de los trabajadores mineros han logrado conquistar importantes avances en la lucha. Denunciamos la dictadura del imperialismo que, mediante las transnacionales mineras, saquean nuestros recursos naturales y explotan nuestra fuerza de trabajo. La precarización laboral, la falta de seguridad y salud en el trabajo, la contaminación ambiental y la destrucción de nuestros ecosistemas son el resultado de un sistema económico decadente que defiende los intereses de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría y exigimos trabajo digno y seguro, con salarios justos, beneficios sociales y condiciones laborales que garanticen nuestra salud y seguridad. Respeto a nuestros derechos sindicales, libertad sindical, negociación colectiva, seguridad, salud en el trabajo y el derecho a la huelga. Soberanía nacional, recuperación de nuestros recursos naturales y control a favor de la soberanía de la nación peruana sobre la actividad minera en beneficio del pueblo peruano. Buenas tardes con todos, mi nombre es Elmer Bartolo Santamaría, secretario general de la Federación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica del Perú. Quiero agradecer esta entrevista. Es importante reconocer básicamente lo que se viene realizando, los trabajos dentro de la Federación Minera. Al mismo tiempo quiero también reconocer a todos los compañeros de las distintas bases, de los distintos sindicatos, de la pequeña, de la mediana, la gran minería, quienes hacen a diario un trabajo mancomunado, un trabajo organizado. En función a eso, yo quiero básicamente basarme cuál es el objetivo principal de nuestra federación. En la actualidad sabemos, compañera, que el sector minero viene siendo golpeado bastantemente por el sector empresarial, por el gobierno de turno. En ese sentido nos queda un largo camino que realizar, un trabajo arduo de organizarnos básicamente como trabajadores mineros, principalmente en los compañeros de las empresas terciarizadoras, en los compañeros de las contratas. Es un objetivo básicamente, es un sueño que en realidad nosotros como trabajadores, o más de 200.000 trabajadores, debemos agruparnos en organizaciones sindicales, analizando de qué forma vamos a organizarnos, formando sindicatos de empresa, agrupando a los compañeros de terceros, y sobre todo el objetivo es buscar la unidad en toda su dimensión, buscar la unidad, la fortaleza para emprender una lucha, la que nos enseñó pues nuestro mártir Saúl Cantoral. Eso sería básicamente en cuanto al objetivo de la federación. Nos encontramos muy preocupados con el actual accionar del gobierno básicamente. Hemos llegado a un retroceso de lo que antes del 90 ya teníamos, ¿no? En este caso, con muchas eliminaciones de algunas normas, vulneraciones de muchos derechos, básicamente pues están atropellando directamente a la libertad sindical. El derecho a la libertad sindical está siendo golpeado. Los trabajadores mineros, bajo este régimen del actual gobierno y sobre todo pues
en concordancia con el poder económico, con la Sociedad Nacional de Minería, hoy no atienden básicamente los pedidos urgentes de los trabajadores mineros, como por ejemplo el tema de la negociación colectiva, el tema de la libertad sindical. A esto se suma pues los abusos que viene desarrollando en cuanto a las suspensiones perfectas, en cuanto a los ceses colectivos, ¿no? Eso básicamente pues está siendo golpeado los trabajadores mineros. Así es. Entonces usted ya respondió con eso la siguiente pregunta, que cuáles son los desafíos y oportunidades. Vamos a la parte de oportunidades o logros, ¿no? ¿Cuáles son los logros a largo y ancho de la historia de la federación, ¿no?, que ha podido arrancar? ¿Y eso en qué ha contribuido a la situación laboral de los trabajadores? En principio, compañera, la Federación Minera es una federación histórica, es una federación básicamente que ha pasado una etapa combativa gracias a los logros de nuestro mártir Saúl Cantoral, quien ha emprendido la lucha de la huelga pues en los años 80, básicamente donde se ha ganado muchos beneficios, como por ejemplo el tema de la ley de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica, reajuste el sueldo y salario mínimo vital a nivel nacional. También hemos conseguido el reglamento de la ley 25009 de jubilación minera, establece el ingreso mínimo minero, también se ha declarado el día 5 de diciembre de cada año como Día del Trabajador Minero Metalúrgico. También se ha conseguido adicionar 14 enfermedades profesionales, esto nos referimos al artículo 60 del reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. De los 14 se ha elevado a las 30 enfermedades reconocidas. También se sustituye el artículo 36 del Decreto Supremo 002-72-TR, que eleva pues el subsidio del 70% al 100%, ¿no? Hemos conseguido de la jubilación minera en el 2007 pues sobre el fondo complementario, que es mucha importancia para todos los compañeros quienes se jubilan. También podemos resaltar el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Básicamente pues es un decreto sectorial que básicamente los trabajadores mineros, por decir así, gracias a la lucha consecuente, constante, se ha logrado pues establecer una ley específicamente que protege pues a los trabajadores mineros, ¿no? En este caso estamos hablando de la ley 29783 y su decreto sectorial, ¿no? En este caso hablamos de la 024, que muchos de sus artículos básicamente protege pues de muchos accidentes o incidentes que puede pasar en las unidades mineras, ¿no? Esos serían los logros que se ha conseguido en la actualidad en el sector minero. Ese es uno de los retos que tenemos en la actualidad y al mismo tiempo es una preocupación para nosotros como dirigentes nacionales. Los jóvenes hoy no quieren entrar pues al tema del sindicalismo. Hay una orientación básicamente del empresariado en que confunde a los jóvenes. En ese sentido, la Federación Minera está básicamente orientando a capacitaciones permanentes. Necesitamos preparar a nuestros jóvenes. Por eso estamos implementando pues la escuela sindical, donde tienen que prepararse los jóvenes para meterse pues al tema del sindicalismo. Ellos tienen que reconocer que básicamente gracias al sindicalismo se ha ganado muchos beneficios, gracias a la lucha, la combativa de los antecesores, de nuestros ancestros, hoy tenemos muchos beneficios, ¿no? Entonces, eso es básicamente el reto que hoy tenemos nosotros como dirigentes nacionales. Abrir la escuela sindical, formar a los compañeros, descentralizar básicamente las capacitaciones, no solo centralizar en Lima, sino en la actualidad ya lo venimos desarrollando
Tenemos un plan, por supuesto, un objetivo para el 2025, que esto se tiene que hacer de manera descentralizada en las 4 regiones pues, de nuestro país, ¿no? Frente a esta situación, compañeros y compañeras, nosotros llamamos a la unidad a todas las organizaciones gremiales, a todas las instituciones sindicales, a todas las federaciones, para poder seguir articulando con algunas organizaciones que aún todavía no tenemos ese contacto. Es la única forma de poder quebrar estas malas prácticas antisindicales, estas malas prácticas que afectan el derecho de los trabajadores de parte del gobierno, de parte del empresariado. Entonces, nuevamente, compañeros, nosotros como dirigentes nacionales estamos dispuestos a poder seguir articulando con todos ustedes. Muy bien, ahí queda. Yo quiero dirigirme a todos los jóvenes, compañeras y compañeros. La lucha tiene que ser constante, consecuente. Hoy más que nunca debemos buscar la unidad en todo nivel. Compañeros, no decaemos. Hay que seguir firme en nuestros objetivos, en nuestro propósito. Nosotros, desde la Federación Minera, estaremos en cada rincón donde existe la minería para brindarle el soporte, el apoyo. Por eso, compañeros, nuevamente llamamos a la unidad de clase, llamamos a la fortaleza, llamamos a creer en sus dirigentes y sobre todo no se va a permitir y no permitimos a aquellos líderes caudillos que solo hacen daño a la clase trabajadora. Feliz día, compañeros. Hoy 5 de diciembre es un día muy especial para todos los trabajadores mineros, en especial para ustedes, compañeros y compañeras de la Unidad Minera Cerro Lindo. La Central Nacional de la Mujer Minera es una base fundamental en el sector minero. Igual que las mujeres mineras de cada base que tienen sus comités de mujeres de lucha sindical. Las mujeres somos aquellas luchas que salimos adelante en las ollas comunes, en las huelgas nacionales, de tal manera fortalecer a nuestros compañeros trabajadores mineros. Y también ¿por qué no decirlo, no? También marchamos, también hacemos nuestras ollas comunes en lugares donde se requiere las problemáticas de cada base que tengan nuestros compañeros mineros. Es el rol de la Central de la Mujer Minera, fortalecer a todas las expectativas para el 2025, compañeros y compañeras del sector minero, es seguir luchando en el tema sindical, seguir capacitándonos en cada de nuestras bases, norte, centro y sur. Una lucha de coraje, una lucha sindical que nos convenza de estar seguros que debemos luchar en contra del empresariado, los abusos en contra del empresariado. Seguiremos luchando, compañeros, en las ollas comunes, en las huelgas nacionales de nuestra federación, en las huelgas de cada base que tengamos los problemas. Un abrazo muy fuerte, feliz aniversario a nuestra Federación Minera, feliz 5 de diciembre a compañeros trabajadores mineros. Un abrazo de lucha sindical. Querida lucha sindical. Hay un hecho que se está analizando y se está viendo casi en todas las bases mineras. A raíz de la pandemia ha habido un cambio generacional en cuanto a los afiliados a las organizaciones sindicales. Después de la pandemia tenemos mucha gente joven que se ha reincorporado a las organizaciones sindicales. Entonces ahí hay un trabajo grande y es un reto para la federación y para las organizaciones sindicales. Primero, en trabajar con estos jóvenes afiliados, en hacerles entender la importancia de una organización sindical,
la importancia de pertenecer al sindicato, cumplir con las obligaciones que tienen y sobre todo concientizarles a ellos de la importancia de tener organización sindical y hacerle entender que en este mundo del sindicalismo sin lucha no se consigue nada. Entonces es un reto y con eso vamos a tener jóvenes con capacidad de asimilar la importancia del mundo sindical y ellos van a ser los futuros dirigentes sindicales, dirigentes quienes van a conducir a las organizaciones sindicales con el transcurrir de los años. Bueno, un saludo fraterno a todos. La problemática es diversa, ¿no? A raíz de que el campo de acción del sector minero es a nivel nacional. Uno de los desafíos más grandes que tiene la parte legal es el poco acceso a las autoridades, especialmente en las regiones, ¿no? Porque las regiones no cuentan con el personal adecuado o las áreas quienes pueden solucionar el problema, tales como SUNAFIL, o en el tema de la negociación colectiva, las divergencias, los dictámenes económicos, entre otros. Y también a eso debemos sumarle implementar tal vez áreas de conocimientos más amplios, tanto para los dirigentes de las bases sindicales y la continua capacitación a fin de que conozcan de cerca todos los cambios relacionados a la legislación laboral. Bueno, para nadie ya es extraño de que los últimos regímenes a nivel del gobierno se han dedicado a favorecer para nadie es un secreto que los últimos regímenes a nivel del gobierno se han dedicado solamente a sacar leyes que van en contra de los trabajadores, las cuales en muchos casos han venido recortando de los derechos a los trabajadores, promoviendo de que hayan en una base más sindicatos, desconociéndoles sus derechos, desconociéndoles muchas veces de la creación de nuevos sindicatos, y cuando se logra inscribir un nuevo sindicato, ya sea de una empresa nueva o de una empresa especializada, los empresarios, con el respaldo que tienen de los gobiernos, hacen de que estos sindicatos desaparezcan lo más rápido posible. Entonces hay una lucha constante por preservar los sindicatos nuevos. Es una tarea bien difícil y complicada para los trabajadores. Bueno, cada sindicato tiene su particularidad de acuerdo a la región donde está ubicado, ¿no? Entonces el día 5 de diciembre es un día de reconocimiento al trabajador minero, de reconocimiento a esa clase de trabajo que muchas veces no es valorado de acuerdo a la magnitud que representa el ser minero. El ser minero es uno de los trabajos más riesgosos y más sacrificados en el campo laboral. Estamos los mineros expuestos a toxicidad, contaminación, trabajos en altura, trabajos en subsuelo, sobre condiciones extremas, con bastante presencia de humedad, agua, toxicidad y muchos elementos químicos nocivos para la salud. Entonces los trabajadores mineros en este día tenemos ese pequeño reconocimiento y lo celebramos de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en mi base lo tradicional es hacer una pachamanca a nivel de las áreas. A veces se hace un concurso de pachamanca a nivel de las diversas áreas y bueno, es un compartir sobre todo, ¿no? Eso es lo que normalmente se practica. Y en distintos sindicatos se celebran de distintas formas, de acuerdo a la accesibilidad que tiene cada sindicato. Feliz día a todos los trabajadores mineros del Perú. Es una fecha muy especial. Es un privilegio ser minero, ya que es la fuerza primordial que mueve el país económicamente. Desearles desde acá un abrazo fraterno, combativo, de clase, de lucha, y que siempre, compañeros, ser conscientes
de que la federación y los sindicatos cada vez estemos más consolidados a base de la unidad, la fuerza y la lucha. Quien les habla, Percy Orlando de Udor Herrera, secretario de Defensa de nuestra Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. El tema de las enfermedades profesionales son adquiridas básicamente en el sector minero, en el trabajo lo que es mina subterránea, ¿no? En el trabajo lo que es minería. Nosotros principalmente como organización sindical y a través de la federación, en principio lo que hacemos es hacer respetar los derechos que están constituidos, es decir, bajo la ley, la 3222 que ha sido modificado a la ley 29873 y su reglamento que es la 023 modificado o su modificatoria que ha sido de la 024, como federación y como órgano principal, nuestra función es hacer de que las empresas deban cumplir estrictamente con las leyes que están dadas. Desde ya nosotros tenemos que promover básicamente el trabajo que se tiene que dar con todas las organizaciones es de poder capacitarlos y hacer de que los sindicatos o los dirigentes puedan tener conocimiento de la normativa para su estricta cumplimiento, ¿no? Que se tiene que dar y exigir que las empresas principalmente sean los responsables de velar por la integridad de los trabajadores. En principio, las organizaciones sindicales son formadas principalmente para hacer respetar los derechos colectivos de los trabajadores, ¿no? Uno de los papeles importantes que cumple nosotros como órgano principal es que principalmente las organizaciones sindicales, fundamentalmente como dirigentes que somos, cumplimos una función muy importante. En principio, desde que es reconocido la organización sindical, desde ya legalmente tiene el espacio de poder negociar una negociación colectiva. Una negociación colectiva principalmente vela por el tema salarial y las condiciones laborales de los trabajadores. Luego de ello, como órgano principal o como organización sindical, tenemos la oportunidad, ¿no?, de poder de repente llevar o conllevar a una huelga, porque esta es la única herramienta, ¿no? Son los trabajos que principalmente se efectúan dentro de la organización sindical en los múltiples sindicatos a nivel nacional. Bueno, una de las luchas que hemos tenido a nivel interno, yo soy de una empresa minera anexa, Tacocha Resources, y nosotros, actualmente el 2020 hemos tenido un espacio de cese colectivo y que lamentablemente pues ha sido parte de 163 trabajadores que han sido despedidos de manera arbitraria, se podría decir, porque el cese colectivo no fue aplicada deliberadamente o legalmente en el espacio. Y la experiencia que he tenido es que principalmente, un mal recuerdo, y para mí en esta fecha, me hace recordar el trabajo arduo que hemos tenido a través de los trabajadores y de los dirigentes. Como representante de la Federación Nacional, lo que hago es un llamado a todas las organizaciones sindicales, a través de ellos, de los dirigentes, podamos unir fuerzas, articular, porque en este momento en donde la crisis política, donde el gobierno está netamente apoyando a los empresarios, es en donde nosotros tenemos que unir fuerzas, articular desde la federación, desde la confederación y las organizaciones sindicales principalmente. Dentro del pliego nacional que se presentó el 18 de mayo de 1988, uno de los puntos que integraba el pliego era exigir que el gobierno reconozca el Día del Minero, ¿no? Una fecha en la cual los trabajadores tuvieran como un feriado en reconocimiento al esfuerzo y al aporte que realizaban los trabajadores. En el punto 33 del pliego nacional minero, la federación puso: las empresas convienen en reconocer como Día del Trabajador Minero el día 5 de diciembre de cada año, considerando esa fecha como día de descanso del trabajador sin pérdida de su remuneración. Entonces, así como habían otros puntos, también el salario mínimo minero y otros que fueron otorgados por el gobierno después de las huelgas del año 88, en el año 89.
pero no como parte de la solución del pliego, porque eso las empresas se negaron. Y entonces el Día del Minero es reconocido por una norma que se promulgó y se publicó el 6 de septiembre del año 89. La norma es el Decreto Supremo 03189, que declaró el día 5 de diciembre como Día del Trabajador Minero Metalúrgico. La CGTP se reconstituye en el año 68 y dentro de las bases que impulsan la reconstitución estaban los sindicatos mineros. En esa época el sindicalismo minero estaba en muchos sectores bajo la influencia del APRA. Entonces, la central, a través de los cuadros políticos sindicales que tenía, hacen un recorrido en las bases sindicales mineras y tratan de, digamos, atraer hacia un sindicalismo que sea de lucha consecuente, de unidad, no, digamos, bajo el criterio de lo que manejaba, digamos, el movimiento aprista, ¿no? Entonces, la central, la CGTP, fundada por Mariátegui, recoge dentro de sus principios una serie de criterios que hoy día están en los estatutos de las bases mineras, ¿no? La unidad sindical, la lucha consecuente, la democracia sindical, la independencia de clase respecto a las empresas y los gobiernos, y en algunos otros casos ponen el autosostenimiento, la solidaridad de clase. Entonces, bajo esa orientación es que se va forjando el nuevo sindicalismo minero, ¿no? Un sindicalismo de lucha. Y eso permite que en el año 69 se funde la federación, ¿no? La Federación Nacional Minera nace dentro de lo que es el movimiento de reconstitución y fortalecimiento de la CGTP, ¿no? En esa época estaba el gobierno de Velasco, y Velasco lo que había hecho al entrar al gobierno es disponer la nacionalización de la Cerro Pasco Corporation, con lo que se da nacimiento de la empresa minera del centro del Perú, Centromin Perú, que es una empresa del Estado. Lo mismo con el caso de la International Petroleum, ¿no? Y de eso nace Petroperú. Y así hay otros sectores que son, digamos, modernizados, lo que representa una mayor incorporación de trabajadores obreros al movimiento y fortalecimiento, por tanto, del movimiento sindical, ¿no? Ahora, también en ese momento Velasco da otras normas, la formación de las comunidades industriales, la comunidad pesquera y también la comunidad minera, ¿no? Que se forma como un sistema nacional de compensación. Quiere decir que de todas las ganancias que reportaba la minería, una parte entraba a ese circuito para compensar, y había acceso no solamente a la participación en las utilidades, sino también a la gestión de las empresas, hasta un 50%, y hay empresas que digamos, lo logran, ¿no? En un primer momento había un debate acerca de si convenía o no la participación en las comunidades, ¿no? Y en el paso del tiempo el movimiento sindical se da cuenta que sí convenía, y se fortalecen las comunidades industriales y las comunidades mineras también. En el caso del sector minero, se forma la Confederación de Comunidades Mineras del Perú, COCOMI, ¿no? Entonces es un periodo de, digamos, de mayor incorporación de trabajadores a la industria, al trabajo, y entonces eso también origina un fortalecimiento del movimiento sindical, ¿no? A nivel nacional. De esa manera, la CGTP pasa a ser la principal central, digamos, mayoritaria a nivel nacional, ¿no? Por su presencia en todas las regiones y en todas las ramas de actividad, incluyendo el sector minero. En el caso de la costa había muchas minas que eran monometálicas,
quiere decir no como hoy en día la mayoría son polimetálicas, en la mediana minería. A lo largo de la costa, hasta Arequipa prácticamente, había una cantidad de minas que producían cobre. Y entonces en los años 70 hay una fuerte caída del cobre que determina que los empresarios abandonen, dejen a los trabajadores a su suerte. Se van del campamento, los dejan a los trabajadores impagos, ¿no? Y esa situación de estar impagos no es pues un mes, 2 meses, podría ser 7 meses, 9 meses, 11 meses. Durante ese tiempo los trabajadores que vivían con sus familias en los campamentos mineros, porque eso era parte de las obligaciones que trajo la legislación minera desde la época del general Velasco, ¿no? La obligación de las empresas de construir campamentos, otorgar viviendas al trabajador y a su familia, otorgar la educación primaria gratuita a los hijos de los trabajadores, ¿no? Empadronados y que residieran en los campamentos. La obligación también de otorgar atención médica, lo que significó la construcción de hospitales en los centros mineros, ¿no? Y así una serie de obligaciones por los cuales, al momento de fortalecerse, de surgir el movimiento sindical minero y de fortalecerse dentro de ese proceso, se integran, se constituyen y se integran a este movimiento las amas de casa, las esposas de los trabajadores, ¿no? Entonces, en los años 70 se generaliza la constitución de comités de amas de casa. En cada mina prácticamente había un comité de amas de casa y como que la problemática reivindicativa, económica de los convenios lo asumía el sindicato. Pero otros aspectos relacionados a las condiciones de trabajo y de vida en los campamentos lo peleaban las mujeres, ¿no? En ese aspecto el comité de amas de casa era un aliado de la lucha sindical y entonces se generaliza, ¿no? Eso da una fuerza distinta a del resto de los trabajadores, pues, que en las ciudades las esposas están en su casa, no están en el centro de trabajo. Acá el sector minero estaba fortalecido por la presencia de la organización de las mujeres. Entonces, en esos años, al caer el precio del cobre, los empresarios se abandonan. Y cuando pasa un mes, 2, 3, 4, 6, 10 meses, minas como Cata Cañete, Cata Carí, la mina Cóndor y otras más, cuando ya no tienen que comer en el campamento, ya no hay comida, ya no hay alimento, están totalmente endeudados. Los trabajadores le deben al panadero, al lechero, al mercantilero, al comerciante, al tendero, a bastantes, otros estamentos que estaban en los centros mineros, en los campamentos, ¿no? Entonces, cuando ya no hay nada que comer, se vienen en marcha. Y esa es la razón por la cual las marchas surgen, las marchas de sacrificio, a través de lo cual los trabajadores con las esposas y sus hijos se ven obligados a trasladarse hacia la capital en busca de solución a sus reclamos, ¿no? Entonces, es un periodo en el cual la federación, logran solucionar con la presencia de la federación de repente el reclamo de Cata Cañete y detrás está la marcha de Cata Carí. Y logran arreglar con Cata Carí y detrás hay otra mina, o antes de ellos también la mina Cóndor, o la mina El Pilar en Cerro del Pasco y así en otras zonas mineras, ¿no? Entonces es un periodo de marchas de sacrificio. Esos trabajadores exigían a la federación la realización de una huelga, pero en el sector minero había una suerte de contradicción entre sentir que el gobierno de Velasco era un gobierno que estaría apoyando a los trabajadores y por otro lado a su interior tenía facciones, de derecha, como podía ser Sala Orozco, el ministro de Trabajo, o Tantalián Banini, el ministro de Pesquería, ¿no? Que propugnan la formación de una central paralela a la CGTP,
¿no? La CTRP, Central de Trabajadores de la Revolución Peruana. Entonces, ahí se produce un movimiento, digamos, de cuestionamiento contradictorio, porque por un lado, el movimiento sindical, parte del movimiento sindical, consideraba la necesidad de apoyar al gobierno de Velasco, ¿no? Por las nacionalizaciones, por la creación de la comunidad minera, la comunidad industrial, y indirectamente porque con la mayor incorporación de mano de obra en las fábricas, en los centros industriales, se estaba generando un fortalecimiento del movimiento sindical, ¿no? Pero por otro lado, sentir que ese mismo gobierno estaba fomentando desde dentro, ¿no?, el paralelismo, ¿no? Por ejemplo, hubo una fecha en que ellos, queriendo sacar adelante la federación del base de la CTRP paralela a la federación de Cangallo, a la federación de construcción civil. Entonces hubo un enfrentamiento fuerte en un mitin en la plaza Mancocapa, porque las bases de la CTP también sentían que parte de este gobierno estaba queriendo, pues, debilitar el movimiento sindical, ¿no? Entonces, en ese contexto, la federación tiene la presencia de bases que van llegando a Lima, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el gobierno en ese momento, cuando Velasco gobernó desde el año 68 hasta el 75? En el año 75 le dio golpe el general Morales Bermúdez. Entonces, durante esos periodos de sucesión de gobiernos militares, por ejemplo, en el caso del secretario general de la Federación, el compañero Víctor Cuadros, él fue deportado hasta en 5 oportunidades, ¿no? En una fecha a la cárcel militar de Jujuy, en Argentina, en la época del gobierno del general Videla, ¿no? En otro momento lo deportan a México, en otro momento a Francia, entonces hasta en 5 oportunidades, ¿no? Entonces, es una combinación de un fortalecimiento del movimiento sindical, pero también en un contexto de gobiernos militares que también, digamos, a los ojos de los sectores populares, como que derechizaban, ¿no? Entonces no era puramente la posibilidad de dar un apoyo al gobierno, sino también el cuestionamiento a ciertas acciones del gobierno, que incluso no se detienen en tratar de fomentar el paralelismo en la CGTP. Forman, a través de capturar la Federación de Pescadores con gente desplazada, con esquiroles, traidores, forman lo que se llama el Movimiento Laboral Revolucionario, el MLR, que quiere combatir las huelgas a la fuerza, a cadenazo limpio, ¿no? También la formación del CINAMOS. El CINAMOS es un sistema que decía movilización social, pero que en el fondo también servía para infiltrar, ¿no?, a los sectores políticos y a los sectores de oposición para, digamos, detener cualquier avance del movimiento sindical y popular. Entonces, digamos, son épocas también que se llega en determinados momentos a situaciones de una conducta dictatorial de parte del gobierno, ¿no? Entonces, en ese contexto, la Federación Nacional Minera tiene cierto nivel de, digamos, discrepancia con la central y se desafilia, ¿no? Al interior de la CGTP se forma una federación paralela a la nacional, ¿no? Tiene la misma sigla casi sin la palabra nacional. O sea, esta federación era la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos del Perú y la otra era la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos del Perú, sin la palabra nacional. Y en ese momento todavía no estaban afiliados los siderúrgicos, eso ya es muy posterior, ya en los años 80. Entonces, al momento que tienen esa separación en la federación que dirigía el compañero Manuel Orrego Chuqui, en ese momento secretario general del sindicato de Micona, del sindicato de Hierro Perú, él, me parece, mantiene cerca de 6-7 bases, ¿no?
Y de este lado se quedan con 25 bases con el compañero Víctor Cuadros. Pasa el tiempo, pasan las luchas y la Federación Nacional logra pasar a 45 sindicatos, ¿no? Y un hito importante fue la primera huelga nacional que se dio en el año 78, en la época de la Constituyente. Incluso el compañero Víctor Cuadros, que estaba en ese momento deportado, es reconocido por parte de la izquierda como un candidato para que encabece la lista en ese momento de la UDP, y así él llega a participar en la Constituyente, ¿no? Y dentro de ese periodo de la Constituyente, que fue presidida por Víctor Raúl Aguilar-Torre, que arrojó la nueva Constitución, el sector minero hace una huelga, ¿no? Una huelga nacional. Al año siguiente de la huelga nacional, ahora, ¿cuál fue el motivo de la huelga nacional? Hacia el año 77, acordémonos que del 68 al 75 está Velasco, y cuando entra Morales Bermúdez es un gobierno que derechiza mucho más de lo que podía esperar parte de los sectores populares, y entonces se van produciendo bastantes despidos. Y entonces en el año 1977 las federaciones independientes conforman un comando nacional de lucha en el cual se integran también las centrales, entre ellas también la CGTP, y convocan un paro nacional, el histórico paro nacional del 19 de julio del 77. Entonces, ¿cuál es la respuesta de un paro contundente? Paro no solamente sindical, fue un paro sindical y popular, ¿no? A nivel nacional. Es posiblemente la respuesta más fuerte del movimiento sindical peruano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo esperaba que en el 28 de julio, en el discurso a la nación que tenía que dar el presidente, algo iba a decir debido al impacto del paro nacional. Sin embargo, después del 19 de julio, si no mal recuerdo, el 21 de julio sale una norma que autoriza que las empresas despidan a los responsables del paro. Y se entiende que el responsable del paro es todo aquel dirigente que haya firmado la comunicación del plazo de huelga. Entonces, si un sindicato firmó 3, a los 3 lo despiden. Si firmaron 8, a los 8. Si firmó toda la junta directiva, a toda la junta directiva. Entonces son más de 5.000 despidos, la mayoría de bases de la CGTP. Entonces parte del movimiento sindical le exige a la central la necesidad de tener que dar una respuesta de mayor envergadura. Algunos sectores intentan hacer un paro del 20 de septiembre que no se plasma. Y entonces, al no encontrar una canalización a ese reclamo de los despedidos, que los habían en todas las federaciones, cada federación en el año 78 comenzaron a vertebrar sus propias huelgas. Y es así que, por ejemplo, hay la huelga de la Federación de Calzado, huelga de la Federación Metalúrgica, huelga de todas las federaciones, cada una haciendo su huelga por sus despedidos. En el caso del sector minero, también llaman a la huelga del año 1978. Entonces vienen miles de mineros a Lima. Sin embargo, en ese movimiento, creo que se toma la misma fecha, el 19 de julio, la Federación de Centromín no acató. Ellos criticaron la acción, no, que ese es un paro, acusando a la central como si fuera un paro reformista. ¿Ah, sí? ¿Bajo qué argumento? De que era pues un paro reformista, como decir que la dirección de la central eran revisionistas, reformistas, bueno, pusieron una cantidad de adjetivos. Y entonces eso motiva que ellos hagan su propia huelga el 25 de julio.
25 de julio. ¿Ya? O sea, la federación había convocado por otra fecha y ellos hacen por su cuenta el 25 de julio. Igualito, la empresa los despide. Y ellos tienen una cantidad de despedidos. Entonces se integran a la huelga nacional. La Federación de Santo Domingo es una base de la Federación Nacional Minera. Y entonces se hace esta huelga en la cual, en el inicio o antes de la huelga, un grupo de trabajadores de Centromín Perú que estaban despedidos, dirigentes, vienen a Lima y en el sótano de la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas de la Ciudad Universitaria de San Marcos, se instalan con una huelga de hambre. A los pocos días llega la noche la policía, se los lleva detenidos a todos al hospital de policía. A cada uno lo ponen en una cama, mañana, tarde y noche le llevan desayuno, almuerzo y cena para que rompan la huelga de hambre. Esos trabajadores se mantienen y cuando ya esa huelga de hambre se había prolongado, sensibiliza a todo el sector minero y la Federación de Centromín se viene en marcha de sacrificio a Lima. Entonces llegan ellos miles de trabajadores y se instalan en la Facultad de San Fernando, en el lado de Girón Cangal, donde está el Centro de Estudiantes de Medicina. Y acompaña esa huelga el Sindicato de Trabajadores Mineros de Raura, que se instalan por el lado del Girón Guanta. Entonces, todos los días salen en marcha los mineros, ¿no? Ahora, en el momento que ellos entran, caminan todo Bravo, Paseo Colón y toda la Avenida Brasil, llegan a la puerta del hospital con ambulancias y recogen para relevar a los trabajadores de la huelga de hambre, que estaban, digamos, físicamente totalmente, digamos, agotados, extenuados por la prolongada huelga de hambre que habían hecho. ¿Cuánto tiempo fue la huelga de hambre? No recuerdo, pero más de 20 días, ¿no? Entre que ellos empezaron y después arrancó la huelga y vinieron los de Centromín, ya ellos prácticamente, sus compañeros vienen a poder relevarlos para que se tengan que atender un médico y ellos toman la posta con la huelga y la marcha de sacrificio. En esos tiempos se forma la Confederación Internacional Intersectorial de Trabajadores del Estado, la CITE, que agrupa a los trabajadores de todos los ministerios. Entonces en Lima se produce la marcha de los mineros y detrás vienen los estatales. ¿No? Son unas marchas pero totalmente enormes, contundentes, ¿no? Hasta que iba a haber una fecha central, porque cada día más ministerios se sumaban a la movilización de la CITE, ¿no? Y encabezada por los trabajadores mineros. Entonces, el 6 de septiembre del año 78, que tenía que producirse era una fecha más especial porque para ese rato la CITE tenía muchos afiliados en la totalidad de ministerios, ¿no? Fue una cosa impactante porque yo recuerdo que, por ejemplo, las primeras marchas, la primera semana, las trabajadoras del Estado salían con tacos y había que caminar por largas cuadras. Entonces ya los días siguientes van con sus zapatos de taco en la cartera y se ponen zapatillas, porque había que caminar y caminar y caminar todo el recorrido que hacían los mineros con los estatales. Y en la madrugada del 6 de septiembre llega la policía, llegan efectivos con ómnibus, carros portatropas, y entran, irrumpen en San Marcos, en la Facultad de Medicina y de Farmacia y Bioquímica al otro lado, y desalojan la marcha de los mineros. Destruyen todo lo que hay, la olla común, los cartelones, las banderolas, todo, y a la fuerza los suben a los carros portatropas. Los llevan a la estación de Desamparados, los embarcan en el tren y los dejan en Noroya.
Lamentablemente, cuando llegaron a Loroya, el comité de lucha no sé de cuál de las bases de Centroamín, anuncian en un comunicado que se levanta la huelga. Y entonces esa huelga se terminó prácticamente en esa fecha, ¿no? A nivel nacional. Ahora, en el interín, algunas empresas retrocedieron por la contundencia de la huelga y lograron ordenar la reposición de los trabajadores, ¿no? En otros casos no se logró. Entonces, la federación en ese momento queda con bastantes despedidos en el seno. Ahora, en el caso de Víctor Cuadros, a él lo acusan de haber dirigido la huelga de Toquepala, pero días antes que empiece el paro del 19 de julio, a él lo habían detenido y lo deportan, pero lo responsabilizan por la huelga. Él era de la base de Toquepala, de la Sauda. ¿Y aún lo responsabilizaban? Sí, entonces sale el comunicado que lo han despedido porque es responsable organizador de la huelga, pero para ese rato él estaba deportado, ¿no? Y lo despidieron a él, a Moisés Palomino de Chanchamayo, a bastantes dirigentes, Máximo Paz Calle de Guanzalá, Guillermo Díaz Ojo de MEPSA, Cristian Rivas de MEPSA, Alfredo Silva de Cerro Verde, bastantes dirigentes del CEN son despedidos. Entonces, cuando en el año 79 la Federación hace un congreso, hace la documentación, los eligen a ellos mismos, se comunica al ministerio y el ministerio dice: cumplan con acreditar su vínculo laboral y se proveerá. Quiere decir, le vamos a dar trámite, pero traigan su boleta. ¿Qué boleta iban a traer si estaban despedidos? Pero en ese momento la norma exigía que para que sea dirigente nacional tiene que tener este vínculo laboral. Y en el Congreso del año 81 volvieron a elegirlos y volvió a salir: cumplan o acreditar el vínculo laboral y se proveerá. Y así estuvo la federación hasta que después de la primera huelga recién se regulariza con la expedición de una norma que reconoce a la federación. O sea, la federación desde el año 77, que son los despidos, 78, que es la huelga, 79, que es el Congreso, desde el año 79 hasta el año 1988, el Ministerio no le quería dar registro. Porque yo me acuerdo en una oportunidad al ministro le hice una pregunta en un foro: ¿por qué se reúnen con Cuadros y a la vez no lo reconocen su condición de dirigente? Y lo que contestó el ministro en ese momento fue: lo que pasa es que él es el líder, él es el que organiza los sindicatos, es el que trae la marcha, es el que trae a las esposas, es el que da la orientación. ¿Qué ganaríamos conversando con el dirigente del sindicato cuando él es el que dirige todo? Entonces, le reconocemos su condición de líder y por eso hablamos con él, pero desde el punto de vista legal no lo registramos. Esa fue la respuesta que dio. Entonces, durante muchos años, la federación siguió creciendo y fortaleciéndose, a pesar que no tenía el registro del ministerio. Es así que de 45 sindicatos pasan a 70. Cuando se hizo la huelga del 78, salió en los noticieros, porque estaba también con la noticia de la constituyente. Entonces, el año 79, yo recuerdo que llegaron muchos sindicatos a afiliarse, a pesar que la federación no había ido a esas zonas. Por ejemplo, los sindicatos de la zona de Cajamarca, el sindicato Los Mantos, el sindicato Banco Minero, el sindicato Algamarca, Carolina, y otros sindicatos, no recuerdo, en Colquirrumi, y otros en la zona de Hualgayoc. Ellos vinieron ya con su acuerdo de asamblea
Y cuando llegan a pedir la afiliación, dicen, el año pasado hemos visto en las noticias, en los periódicos y en la televisión, que acá existía una federación que hizo una huelga y nosotros queremos afiliarnos. Igual pasó en la zona de Puno. De Puno vino el sindicato Santa Bárbara, San Antonio y Poto, no recuerdo otra más, porque Unisur sí estaba afiliado a San Rafael, pero así otros sindicatos llegaron de distintas zonas por el impacto de lo que fue la huelga del año 78. Y por esa razón la huelga del 78 fue importante. Entonces la federación, que tenía 25 sindicatos, pasó a 45, 45 pasó a 70. Cuando Cantoral hizo la huelga, hubo un momento en que habían 120 sindicatos, incluyendo sindicatos de empleados que también comenzaron a afiliarse, digamos, de manera más amplia que anteriormente. Entonces, la huelga del año 78 fue importante para el crecimiento de la federación. Ahora, en un momento determinado, al interior de la federación del CEN vieron la necesidad de proceder a una unificación. No era bueno que hubieran dos federaciones mineras. Y entonces se entablaron conversaciones con el compañero Eduardo Pajaboringa, que reemplazó a Orrego Chuqui, y se hizo primero una plenaria, luego un congreso de unificación, y en el primer congreso ordinario de la Federación Unificada es que lo eligen en el año 87 a Cantoral, ¿no? Ese congreso, primer congreso minero unificado, es en el cual ya participan las dos organizaciones, ¿no? Entonces, ya para ese rato la federación tenía también una cantidad de bases que se llamaban federaciones intermedias. Eran federaciones departamentales o federaciones de empresas. Por ejemplo, había la Federación de Minero Perú, había la Federación de Centrovín Perú, había la Federación de Arequipa, Mineros de Arequipa, la Federación de Regional del Centro, ¿no? La Federación Departamental de Huancavelica. Todas estas a su vez integraban una cantidad de bases en su zona, ¿no? Y cuando no había muchas licencias sindicales, lo que se orientaba era de que los dirigentes de esas bases se trasladaran, hicieran bajar bases y recorrieran los sindicatos de su zona, ¿no? Es como decir, 1, 2, 3, 4 dirigentes de la Federación de Arequipa que se trasladan a la asamblea que se hace en alguna base minera en Puno. O sea, que se extienda la influencia de la federación, que se estrechen lazos y que haya un fortalecimiento. El SINAMOS era un mecanismo de control. Era un organismo prácticamente político, como un brazo político del gobierno, orientado a controlar la movilización social. O sea, ¿no es comparable con ningún organismo en estos momentos? No, creo que no. Creo que no. Claro, ¿no? Era una especie de inteligencia, pero política. El tema ahí es que en la huelga del 78 representó para la federación un fortalecimiento orgánico, ¿no? Organizativo. También en en este congreso, las amas de casa hacen también su evento. ¿Ah, sí? Hacen una primera convención de los comités de amas de casa y se forma una central nacional de la mujer minera. Se da el inicio de la huelga, pues, si no me equivoco, fue el 18 de agosto de 1988, la primera huelga. Y esa de julio, y esa dura hasta mediados de agosto. Entonces ahí el gobierno da estas normas, aparentemente retrocede, pero las empresas contra estas normas ponen acción de amparo, lo judicializan. Entonces la federación, al darse estas normas, ya da un paso atrás, levanta. Y cuando ve que las empresas no quieren acatar lo que manda el gobierno y presentan sus propias acciones de amparo, entonces la federación saca este boletín, saca como algo así como 15.000 ejemplares. ¿Ya? Y eso estaba en la federación. Y cuando empieza la segunda huelga, a los 3 días declaran ilegal la huelga
y allanan la federación y se llevan casi toda la edición. Se repartió 2.000 o 3.000 y todo el resto se lo cargaron los policías. Y ahí es donde nos llevan pues detenidos, ¿no? Cuando allanan la federación. Entonces ya esto no se puede usar. Ya se impulsó nomás la segunda huelga. Igualito la gente volvió a venir a Lima y las empresas, mira, de esas acciones de amparo que presentaron contra estas normas, hay una que la continuó la SAUDRE hasta como el año 96, desde el 88. Al año 89 la Federación volvió a presentar pliego nacional y volvieron a hacer acciones de amparo. Una de esas terminó en que el Tribunal Constitucional reconoció que la Federación, los mineros tenían derecho al pliego nacional. Pero ya para ese rato estábamos con Fujimori. Y Fujimori lo mandó a su casa pues al tribunal. Y ya cambió la historia, ¿no? Porque en el año 88 las dos huelgas fueron así totalmente grandes. Habían, creo que más de 50.000 mineros en Lima. Estaban en la UNI, estaban en la ciudad universitaria de San Marcos, estaban en locales sindicales que prestaron, estaban en San Fernando, en bastantes locales se alojaron, ¿no? Y entonces, con la segunda huelga se dio el paso atrás, iban a llamar la tercera. El 25 de enero se publica la ley de jubilación minera. El 26, 27, 28 de enero hay una plenaria que acuerda convocar la tercera huelga, ¿no? Y con esa plenaria 26, 27, 28, a las 2 semanas, 13 de febrero, lo matan a SAUDRE. Y ya el movimiento decae. Y ya cuando se quiso hacer la tercera huelga, ya había mucha militarización en las minas, mucha presencia de soldados. Ya no se hizo la tercera huelga. Y en noviembre lo eligen a Fujimori. Y él entra el 28 de julio siguiente. O sea, él entró en el año 89, lo matan a Montoral, él entró en el 90. Y lo primero que hizo en 90, 91 dio cantidad de normas. Entonces hizo contratos de trabajo en la ley laboral, hasta 9 tipos de contratos. Contrato de suplencia, contrato intermitente, contrato de, ¿cómo se llama?, por exportación, contrato de obra determinada, servicio específico, contrato por inicio de actividad, así. Y entonces eran contratos temporales. Entonces, un día de la nada, la empresa viene y dice, estos 200 que están en planilla, en producción, van a hacer servicio auxiliar. Y acá mete 100, 200, 300, 400, 800. Y esta cantidad de gente la comienza a reducir. Y donde tenías 500 trabajadores en Raura en planilla, los baja a menos de 100. Y al costado hay 800 de contrato. Y esos de contrata firmaban contrato cada 3 meses. Entonces, ¿quién va a querer formar sindicato ni agregarse? Entonces, mediante ese mecanismo, lo bajó el movimiento sindical, pues, porque no solamente afectó el sector minero, todos los sectores. Incluso facultó que las empresas hagan revisión de los convenios. Lo primero que las empresas volaron fueron las licencias. Entonces ya para el movimiento sindical, pues todo el periodo de Fujimori fue con el motivo, el pretexto de que iba a dar más empleo, se flexibilizó toda la legislación, ¿no? Todo se precarizó. El año 1969, para fortalecer la Federación Nacional Minera, y han pasado muchos dirigentes a través de estos 55 años, muchos con aciertos, desaciertos, pero siempre en bien de la lucha sindical, ¿no? Así es. Ha sido permanente, porque ningún gobierno ha regalado nada. Todos los beneficios que se tienen hasta ahora
han sido producto de luchas férreas, ¿no?, de los trabajadores mineros, tanto en base como a nivel nacional, ¿no? La gran lucha, que se podría decir, de 3 meses de huelga, el año 1988-89, ¿no?, con el compañero extinto, el compañero secretario general en ese entonces, Saúl Cantoral Guamanía. Entonces ahora, un año más, nos enorgullece de seguir en pie, a pesar de que la situación cada vez se está poniendo más difícil, y pido a todos los trabajadores de nuestro sector, todos los compañeros trabajadores de los 98 bases afiliadas a nuestra federación, mantener la unidad, porque es la única manera para reivindicar nuestros pocos derechos que tenemos. Ya los gobiernos año tras año han conculcado nuestros derechos porque a ellos no les interesa el sacrificio que hace un minero. Mi nombre es Juan Diego Mota, trabajo en el Departamento de Trabajo de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, y quisiera comentarles que los casos que más vemos, las inquietudes que más absolvemos cuando vienen los dirigentes, los compañeros afiliados de las distintas bases a hacernos consultas, son variados, pero principalmente diríamos que en primer lugar los que tienen que ver con la libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga, es decir, lo que tiene que ver con la disputa por el poder dentro de una unidad productiva y para conseguir mejores condiciones de trabajo. La relación, es decir, entre el sujeto colectivo, sindicato, con la empresa. Un segundo grupo de inquietudes que nos hacen llegar los compañeros son los que están relacionados a los temas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, todo lo que tiene que ver con la disputa por el bienestar, la salud, las condiciones de vida del trabajador dentro del trabajo. Nosotros sabemos que las condiciones de trabajo en el sector minero son muy duras y eso genera pues una serie de problemas dentro de la unidad productiva. Y podemos hablar de un tercer grupo de casos o de temas que nos comentan, que a veces se plantean en capacitaciones también, o a veces están de manera transversal en el fondo de cada una de las cuestiones que nos van preguntando, ¿no?, que tiene que ver con cómo fortalecemos al sindicato, ¿no?, frente a los avances del otro lado, de la clase empresarial, de la patronal, o frente a la pasividad del Estado, o muchas veces frente a las malas prácticas que dentro del Estado también se dan. Y se van avasallando no solo derechos, sino al propio sujeto como sindicato se lo menosprecia. Entonces, ese es un tercer grupo que podemos llamar de fortalecimiento sindical. Entonces, yo diría que en esos tres grandes temas es que se centra la problemática sindical cuando nos vienen a hacer consultas. Respecto a las normas que regulan las relaciones entre los trabajadores mineros y el empleador y frente al Estado, frente a terceros, lo que podríamos de resumidas cuentas decir es lo siguiente. Han habido varias etapas, ¿no?, en la evolución de la normativa. Estas no están disociadas, no están por fuera de la evolución también política, económica que ha habido en el país. Entonces, venimos de un contexto de normas protectoras, ¿no?, a los trabajadores, sobre todo en los años 60, 70, más o menos coincidentes en la época del gobierno de Velasco Alvarado. Habían normas más protectoras hacia los trabajadores, es decir, se honraba el principio del derecho al trabajo, que señala que el derecho al trabajo tiene un rol protector, tuttivo le llaman, ¿no?, hacia el sujeto, que en la relación entre empleador-trabajador es el que tiene menos recursos, ¿no es cierto?, en esta relación, menos poder, cuando está de manera aislada y cuando no es consciente del poder que podría tener de manera unificada.
Entonces el derecho al trabajo viene un poco a socorrer esta disparidad. Pero esta lógica del derecho al trabajo como un derecho más protector se fue perdiendo paulatinamente con la implementación del modelo neoliberal. Bueno, desde un inicio, primero con Morales Bermúdez, Belaúnde, Alan García en su primer gobierno, pero sobre todo con el gobierno de Alberto Fujimori, el gobierno de facto, ¿no?, en el año 1992. Entonces se da un paquete de normas, ¿no?, del 92 en adelante, que culmina justamente con el cambio de la Constitución. La Constitución del 93 es menos protectora que la Constitución anterior con respecto a los derechos de los trabajadores, pero también se modifican todo el régimen laboral privado con la Ley de Productividad y Competitividad, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 728. También se modifica la norma que regula las relaciones colectivas entre sindicatos y trabajadores. Nos referimos a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, y todas las normas que tienen que ver ya en específico también con el sector minero. Por ejemplo, normas que tienen que ver con la seguridad y salud del trabajo, normas que tienen que ver con la tercerización. La Ley General de Minería prácticamente señala que se puede tercerizar todas las fases productivas de una empresa, ¿no?, entre otras normas. Por ejemplo, se pierde toda esta lógica de que una jornada laboral debería ser de máximo de 8 horas, ¿no?, al día, y entra la lógica de las jornadas atípicas. Eso, sumado a la pérdida de una serie de derechos, modificaciones legislativas que garantizaban el derecho a una vivienda, la lógica del campamento minero alrededor de la unidad minera, rompió con toda esta idea de tener que los trabajadores vivan con sus familias cerca al centro de trabajo. Con la aparición de las jornadas atípicas de trabajo eso se rompe, ¿no? Ahora el trabajador minero va a trabajar a la empresa, ¿no?, es sumamente sobreexplotado por 14 o 20 días, ¿no?, y luego regresa a su centro de labores, a su domicilio, que normalmente es alejado del centro minero. ¿Eso qué genera? Genera pérdida de identidad. Y la pérdida de identidad de clase, en este caso, una identidad racista, es un tema que debería preocupar a los trabajadores mineros. Porque una cosa es que frente a una vulneración de un derecho, pues se levante todo el campamento minero, incluidas las familias, por ejemplo, del trabajador minero. Miren lo importante que era, por ejemplo, antes el Comité de Mujeres Mineras, ¿no?, en las luchas. Y otra cosa es que solamente hagan una huelga los trabajadores mineros que están en ese momento. Una cosa es que todos vivan juntos, tengan los mismos intereses, los mismos gustos, conversen, haya más homogeneidad. Y otra cosa es que estén todos dispersos en distintas regiones del país, ¿no? Eso hace que se pierda fuerza como sujeto colectivo, como sindicato. Entonces, todas estas cosas que comenzaron a partir de la década de los 90 fueron un primer gran paquete de normas que debilitaron la organización sindical. Y solo para cerrar, hoy vivimos otro avasallamiento por parte de las empresas, las grandes empresas mineras, la patronal, con el aval del Estado, ¿no?, para mencionar solamente 2 o 3 casos. Con el advenimiento del gobierno dictatorial de Boluarte, como todos sabemos, ¿no?, el gobierno de facto, se ha arremetido contra algunas normas que se consiguieron en el gobierno anterior. Por ejemplo, el Decreto Supremo 001/2022-TR, que ponía límites a la tercerización laboral, y el Decreto Supremo 014/2022-TR, que modificó el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo heredado de Fujimori, que intenta garantizar más derechos a la negociación colectiva, a la libertad sindical, etc. Hoy en la actualidad esas normas están siendo cuestionadas en la vía judicial. Estamos hablando de cerca de 800 procesos
judiciales y administrativos en distintas etapas que han interpuesto la patronal, muchas veces con el apoyo del Poder Judicial y todos los poderes del Estado, avasallando estas normas, ¿no? Para que las pocas normas que se consiguieron mejorar sigan retrocediendo. Hoy en la actualidad tenemos que cerca del 80% de los trabajadores mineros están tercerizados. Antes de los 90 teníamos que apenas eran el 20% de los trabajadores mineros los tercerizados. Si seguimos en esa proyección, ¿no es cierto?, en unos cuantos años podría llegarse al absurdo de tener el 100% de los trabajadores del sector minero tercerizado. Eso supondría prácticamente no solo la pérdida de derechos, el avasallamiento de una serie de derechos laborales, económicos, sino también la desaparición del movimiento sindical minero. Es por eso que es muy importante ponerle frenos a la tercerización, y eso era lo que hacía el Decreto Supremo 001, que hoy ha sido cuestionado y no está aplicándose, ¿no?, en la actualidad. Otro tema, en la actualidad se están dando muchos casos de ceses colectivos. La norma es muy permisiva, ¿no?, la norma heredada del Fujimorato, porque permite que a la sola petición de la empresa se produzcan ceses colectivos, y mientras se están tramitando los ceses colectivos, que pueden durar 2 años o más en la vía administrativa, ¿no?, por las demoras que hay en la administración en regiones o en el mismo Ministerio de Trabajo, mientras eso se esté discutiendo, o sea, ni siquiera se ha aprobado el cese colectivo, se aplica la suspensión perfecta de labores. Quiere decir que el trabajador deja de trabajar, ya no recibe sus remuneraciones, simplemente porque la empresa puso un documento de cese colectivo, que ni siquiera tenía necesidad de probarlo. Entonces, eso es en la práctica un recurso que están usando muchas empresas para destruir sindicatos, o cuando hay trabajadores estables, someterlos a una presión tal que terminen finalmente aceptando la compra de las renuncias, ¿no es cierto?, que la empresa hace, y destruye el movimiento sindical. Entonces, eso es otro tema que hemos venido heredando en la ley desde el fujimorismo y que tiene que ser paliado, ¿no?, combatido, superado. Solo para poner un dato, una cifra, en la época de Fujimori, en el 92, teníamos una tasa de afiliación sindical aproximadamente del 22%, o sea que de cada 100 trabajadores, 22 estaban sindicalizados. Hoy, desde el 92 en adelante, con la aplicación del neoliberalismo y las normas de flexibilización laboral, aproximadamente solo el 5% de los trabajadores en general están afiliados, ¿no? Son parte de un sindicato. El sector minero es el sector que tiene la tasa de afiliación, o una de las tasas de afiliación sindical más altas. Sin embargo, está bordeando, no llega al 15%, alrededor del 15%, sigue siendo bajo. Cuando en los años 70 la tasa de afiliación sindical era cercana al 100%, ¿no?, cercana al 100%. Eran las épocas, pues, de Saúl Cantoral y de otros grandes líderes del movimiento sindical, y tenemos que volver a esos niveles, ¿no? El caso de COSAPI, para que pueda mencionarlo. Un ejemplo de los ceses colectivos, por ejemplo, es lo que está viviendo ahora el Sindicato de Trabajadores de COSAPI Minería. ¿Qué es lo que sucede? Este es un sindicato, primero, de una empresa tercerizadora, lo cual es muy difícil ya armar un sindicato de una empresa tercerizadora. Segundo, es un sindicato nuevo que con mucho esfuerzo se había constituido no más de un año, estaba llevando su primera negociación colectiva para pedir mejoras remunerativas, mejoras condiciones de trabajo, y lo que ha hecho la empresa es presentar un cese colectivo con suspensión perfecta para 53 trabajadores de los poco más de 60 trabajadores que son afiliados del sindicato. O sea, casi el 90% de los trabajadores afiliados han pasado a la calle en la actualidad, hoy, vísperas de Navidad, de estas fiestas familiares, ¿no?, lo cual es muy duro.
Y el pretexto de la empresa es que el contrato que Cosapi Minería tiene con la empresa principal, que en este caso es Chougan, que debería haber culminado todavía en unos meses, se ha adelantado su culminación, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que en muchos casos las empresas utilizan este tipo de arreglos entre ellas, este tipo de jugadas, que podrían resumirse de esta manera en términos generales, ¿no? Tengo un contrato de tercerización con una empresa principal por X tiempo, y se me pide que yo tengo que entregar una meta de producción, ¿no? X toneladas al cabo de ese año o 2 años. Lo que hacen muchas empresas es acelerar, sobreexplotando a los trabajadores para llegar a esa meta antes de la fecha, 3 meses, 4 meses, medio año antes. Y una vez que han llegado a la meta, llega un acuerdo entre ambas empresas para adelantar el fin del contrato, ¿no? Adelantan el fin del contrato, reciben el dinero igual, no se ven perjudicadas, una recibió la producción, la otra recibe el dinero, pero eso les permite luego iniciar procesos como cese colectivo, al decir, bueno, ya no tengo producción, se me cayó la producción, se me cayó el contrato, así que ustedes trabajadores ahora la cargan. Eso supone un ahorro para las empresas, porque durante esos meses, ¿no es cierto?, que se va a aplicar el cese colectivo, por ejemplo, me voy a ahorrar los costos de mantener a esos trabajadores, esa planilla. Sin embargo, yo ya he hecho que esos trabajadores trabajen lo que tenían que trabajar. Además de eso, se golpea el sindicato, se limpia la cancha, se sacando sobre todo a los trabajadores que ya eran estables, ¿no es cierto?, que tenían contratos indeterminados, y luego cuando les llega un nuevo proyecto comienzan de cero, digamos, ¿no?, habiendo destruido a los trabajadores que por conciencia habían decidido pues enfrentarse a la patronal y defender sus derechos. La principal tarea del movimiento sindical consciente es no perder su identidad de clase, ¿no? La identidad de clase es lo que nos une a todos, vamos a permanecer juntos, unidos, entender que somos parte del mismo equipo, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Y para no perder tu identidad tienes que conocer tu historia, ¿no?, tus raíces. Por eso una de las tareas fundamentales del movimiento sindical no solamente debe reducirse a lograr un sol más o un sol menos en el salario, en la negociación, sino entender que somos trabajadores, que somos obreros, que somos mineros y que tenemos que sentirnos orgullosos de esos y volver a la senda de Mariátegui, a la senda de Saúl Cantoral, que fueron los maestros del movimiento sindical y del movimiento sindical minero para conseguir mejores condiciones de trabajo. Esa es la reflexión que debe primar en un 5 de diciembre, Día del Minero en el Perú. Somos el segundo productor de la región a nivel de cobre, solo superado por Chile. Sin embargo, en estos últimos años la economía peruana ha crecido en gran medida gracias al aporte minero. Hay que recordar que más o menos el 11.8% del PBI está representado por la minería, la producción minera. Esto implica que la minería aporta en gran medida, en gran parte, todo lo que son conceptos de ingresos para el país. En ese sentido es importante rescatar que el esfuerzo no solo conlleva premiar a los empresarios o premiar a los inversionistas, es que la minería por sí sola no generaría tanta producción si no estuviera de la mano con los trabajadores. Entonces, este 11.8% que representa el PBI, considero yo que es principalmente por el esfuerzo de cada uno de los trabajadores. Muchas veces los trabajadores no sienten que su trabajo es valorado, ¿no? Eso es algo que debería cambiar, porque el gobierno debería tratar de impulsar para que los trabajadores no estén a la par de los inversionistas. Los inversionistas es bueno que vengan, aporten, generen empleo y todo lo demás,
Sin embargo, también hay que dar beneficios a los trabajadores, ya que son ellos quienes están en condiciones extremas. Hay que recordar que los trabajadores de las minerías viven alejados de sus familias en gran medida, otros no, hay campamentos, pero muchos están en alturas, con condiciones climáticas muy fuertes, frío extremo, calor extremo, los que trabajan en el subsuelo respiran polvillos, minerales y todo eso. Entonces ese es otro factor a considerar dentro de lo que se habla como economía de la minería en el país. No solo debemos fijarnos en los grandes aportes que genera la economía al crecimiento del país, sino también cuáles son las consecuencias que se generan por esos aportes, ¿no? Los trabajadores mineros en su gran mayoría vienen siendo perjudicados por estos temas, ¿no? Y bueno, esperemos que eso a la larga pueda ser cambiado o revertido, ¿no? Para eso se necesitan leyes, capacitaciones, etcétera, que ayuden al trabajador, uno, a protegerlo, porque sin los trabajadores la minería no se podría mover, y dos, para que los trabajadores entiendan los riesgos, beneficios, conozcan sus derechos, etcétera, ¿no? Eso creo que considero que es un factor importante de la minería en el crecimiento del país o en el crecimiento de la economía del país. La FNTMMSP, como la organización sindical más representativa de los trabajadores mineros del país, ha sido y seguirá siendo la vanguardia del proletariado minero. Hemos enfrentado juntos la opresión y la explotación, pero siempre hemos salido fortalecidos gracias a nuestra unidad y determinación de nuestros objetivos. Reafirmamos nuestro compromiso, reivindicando y recuperando el ejemplo combativo de nuestros mártires por el cambio profundo en favor del proletariado y el pueblo trabajador. ¡Viva el proletariado minero! ¡Viva la clase obrera!